Función cuadrática. Distintas formas de expresar a la función cuadrática. Está la forma polinómica, cuya fórmula es y igual a por x al cuadrado más b por x más c. Otra forma de expresar es la forma factorizada, cuya fórmula es igual a por, entre paréntesis, x menos x1 por, entre paréntesis, x menos x2. Y la tercera forma de expresar es la forma canónica, cuya fórmula es igual a por, entre paréntesis, x menos x vértices elevado al cuadrado más y vértice. De la forma polinómica se puede pasar a la forma factorizada buscando las raíces. Y de la forma polinómica se puede pasar a la forma canónica buscando el vértice. De la forma factorizada a la forma polinómica se puede pasar y de la forma canónica a la forma polinómica se puede pasar también aplicando la propiedad distributiva. Puntos notables de una parábola. Los ceros o raíces son los puntos de intersección de la parábola con el eje X. Estos puntos pueden ser 1, 2 o ninguno. Para calcularlos, se sabe que y es igual a 0. Por lo tanto, se debe resolver la fórmula resolvente x 1,2 igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo eso dividido 2 por a. Segundo paso, hay que buscar la ordenada al origen. Es el punto de intersección de la parábola con el eje y, por lo tanto, x es igual a 0. Este punto es único. Tercer paso es buscar el vértice de la parábola. Se debe buscar el valor de la coordenada x del vértice, que se le escribe x sub b, aplicando la fórmula x sub b igual a menos b dividido 2 por a. Para hallar la coordenada y del vértice, se debe reemplazar la x del vértice en la fórmula de la función. Cuarto paso, el eje de simetría. Es una línea vertical cuya fórmula es x igual x vértice. El punto 5 es buscar el máximo de la parábola o el mínimo. Será un máximo si el coeficiente es negativo. La parábola es cóncava hacia abajo y el vértice coincide con el valor máximo. Y el mínimo será si el coeficiente a es positivo. Por lo tanto, la parábola es cóncava hacia arriba y el vértice coincide con el valor mínimo. Este es el gráfico donde los ceros o raíces son los valores x1, x2 de la parábola. Recuerden que puede ser 1, en este gráfico son dos puntos de intersección con el eje x, puede que sea 1 o a veces puede pasar que no tenga puntos de intersección con el eje x. La ordenada al origen es el punto de intersección con el eje y. Ese valor siempre existe y es único. Está el vértice, que en este caso, como el coeficiente sería a positivo, la parábola es cóncava hacia arriba. Entonces el vértice coincide con el valor mínimo de la parábola. Si el gráfico hubiese sido al revés, una U invertida, sería que el coeficiente a era negativo y por lo tanto el vértice hubiera coincidido con el valor máximo de la parábola. El eje de simetría es la línea punteada, que está marcada con rojo, y el punto simétrico de la ordenada al origen. Recuerden que ese punto está a igual distancia del eje de simetría que la ordenada al origen. El eje de simetría es una línea que está a igual distancia de ambas raíces. Está justo en el medio. La función cuadrática responde a la siguiente forma. Igual a por x al cuadrado más b por x más c, que sería la forma polinómica, igual a por, entre paréntesis, x menos x1 por x menos x2, que es la forma factorizada, cuando conocemos las raíces, x1 y x2, y la tercera forma igual a por, entre paréntesis, x menos x vértice elevado al cuadrado más y vértice. Es la forma canónica y en esta forma se conoce el vértice de la parábola.
Ahí tenemos gráficos representados cuando la parábola es cóncava hacia arriba, como la que está pintada roja, es cuando el coeficiente A es mayor a 0, o sea positivo. Y va a quedar un gráfico como el azul, cóncavo hacia abajo, cuando el valor del coeficiente A sea negativo, cuando A sea menor a 0. Ahí están los tres ejemplos que se pueden dar de las parábolas. La violeta tiene dos puntos de intersección con el eje X y un punto de intersección con el eje Y. La roja no tiene ningún punto de intersección con el eje X y tiene un solo punto de intersección con el eje Y. Y la verde tiene un solo punto de intersección con el eje X y uno con el eje Y. Observen que todas tienen un punto de intersección con el eje Y es único, o sea, la ordenada al origen va a existir siempre. Y las raíces o ceros de la parábola pueden ser 2, 1 o ninguno. Ejemplo 1. Igual 2x al cuadrado menos 8x más 6. Los pasos a seguir son los siguientes, los que estaban detallados anteriormente. El primer paso, ceros o raíces de la función. Para eso la y siempre vale 0. Reemplazamos en esa fórmula a la y por 0 y nos queda la ecuación cuadrática completa, 0 igual a 2x al cuadrado menos 8x más 6. Recuerden que el coeficiente A es el que está delante de la x al cuadrado, en este caso vale 2. El coeficiente B es el coeficiente que está delante de la x, que es menos 8, y C es el término independiente, el que está sumando o restando, que no tiene x. En este caso es más 6 positivo. Para resolver una ecuación de segundo grado completa tenemos que aplicar la fórmula resolvente, x1, x2, que está escrita. Reemplazando los valores de A, B y C en esa fórmula, nos queda la siguiente expresión, x sub 1, 2, es igual a menos el valor de B, que en este caso es menos 8, más menos la raíz cuadrada de B, que sería menos 8 elevado al cuadrado, menos 4 por A, que es 2, por C, que es 6. Todo eso dividido 2 por A, o sea, 2 por 2. Resolviendo los cálculos, en el primer término el menos que está delante del paréntesis de menos 8 hace que al sacar paréntesis ese menos 8 cambie de signo, o sea quedaría 8 positivo. Más menos la raíz cuadrada de menos 8 elevado al cuadrado se transforma en positivo, 8 al cuadrado es 64. Menos 4 por 2 por 6 es 48. Todo eso dividido 2 por 2 que es 4. Resolvemos lo que está dentro de la raíz, 64 menos 48 y queda 16. Nos quedó x sub 1,2 igual a 8 más menos raíz cuadrada de 16 dividido 4. Resolviendo la raíz cuadrada de 16, que es 4, quedaría x sub 1,2 igual a 8 más menos 4, todo eso dividido 4. Una vez que llegamos a eso tenemos que calcular los dos valores, el de x1 y el de x2. x1 recuerden que hay que sumar 8 más 4 dividido 4, 8 más 4 es 12, dividido 4 queda 3. Y el segundo valor, x2, es igual a 8 menos 4 dividido 4. Recuerden que ahí se separa el más y el menos de la fórmula. 8 menos 4 es 4 dividido 4 da 1. Ahí tenemos los dos valores donde la parábola va a cortar al eje X. Un valor es 3 y el otro es 1. A veces pueden darnos los dos valores positivos, a veces uno positivo, otro negativo, a veces los dos negativos. En este caso los dos son positivos. Recuerden que si el resultado de la raíz, en este caso fue raíz cuadrada de 16, dio 4, un número entero. Hay veces que nos puede tocar la raíz cuadrada de 0. La raíz cuadrada de 0 es 0. En ese caso los dos valores de x1 y x2 van a coincidir. Y a veces si es un valor decimal, por ejemplo raíz cuadrada de 15, nos va a quedar un número con coma, 3,9. No llegaría a ser 4. Entonces ahí tenemos que trabajar con números decimales. Y otro ejemplo puede ser cuando tenemos raíz cuadrada de un número negativo. En el radicándose de un número negativo, recuerden que esas raíces no se pueden resolver. Por lo tanto, ahí terminaría la cuenta de las raíces y diríamos que la parábola no corta el eje X, no tiene raíces. Bien, el segundo paso es buscar la ordenada al origen. Para eso la x vale 0. Reemplazamos en la fórmula de la función a las 2x que aparecen en esta fórmula por 0. Quedaría igual 2 por 0 al cuadrado menos 8 por 0, más 6. Resolviendo los cálculos quedaría que y vale 6. O sea que la
gráfica va a cortar el eje Y en 6. Tercer paso es buscar el vértice. El x del vértice es menos b dividido 2 por a. Reemplazando a, b y a con los valores menos 8 en b y 2 en a, nos quedaría la expresión x vértice igual menos 8 dividido 2 por 2. Resolviendo los cálculos quedaría menos con menos daría más 8 positivo dividido 2 por 2 que es 4. Haciendo esa división, 8 dividido 4 es 2. Por lo tanto, el x del vértice vale 2. Con ese valor del x vértice lo reemplazamos en la fórmula de la función y obtendríamos el y del vértice. El y del vértice sería 2 por x que vale 2 al cuadrado menos 8 por x que vale 2 más 6. Resolviendo los cálculos, en el primer término resolvemos primero 2 al cuadrado que es 4 y a eso después lo vamos a multiplicar por 2. En el segundo término 8 por 2 da 16 y nos quedaría y del vértice 2 por 4, 8, menos 10. Si 6 más 6 es menos 10. 8 menos 10 es menos 2. Con esos dos valores, la coordenada x y la coordenada y del vértice, escribimos el punto del vértice, cuyas coordenadas son, primero recuerden que va el valor de x, en este caso 2, y después la segunda coordenada es la de y. Por eso quedó el par ordenado 2, menos 2. Cuarto paso es buscar el eje de simetría, cuya fórmula es x igual a x vértice. Por lo tanto, como el x vértice vale 2, nos quedaría que es x igual a 2. Esa es la línea punteada que vamos a marcar. Como el coeficiente a es un valor positivo, 2 positivo, sabemos que la parábola va a ser cóncava hacia arriba. Por lo tanto, va a tener un valor mínimo. Entonces, el punto 5 va a ser buscar el mínimo. Recuerden siempre que coincide con el punto del vértice, o sea que tiene coordenadas 2, menos 2, como el vértice. Si resolvemos y hacemos el gráfico, en el eje X, que es el eje horizontal, marcamos los valores de las raíces del paso 1 en 3 y en 1. Paso 2, ordenar al origen, es donde corta el gráfico al eje Y, en 6 positivo. Paso 3, marcamos el vértice, el punto de coordenadas 2 de X menos 2 de Y, que está marcada con azul. Paso 4, el eje de simetría. En 2 marcamos una línea punteada. Y el paso 5 es unir esos 4 puntos. Antes nos fijamos que las dos raíces estén a igual distancia desde el eje de simetría. Fíjense en que están a una unidad, por lo tanto quedó bien. Ahora lo que hacemos es buscar un punto que sería el simétrico, la ordenada al origen. Contamos a cuántas unidades está la ordenada al origen del eje de simetría y a igual distancia, pero del otro lado, o sea, la ordenada al origen está a la izquierda del eje de simetría, a igual distancia, pero a la derecha marcamos el punto simétrico de la ordenada al origen. Con esos 5 puntos los unimos y nos quedó graficada la parábola. Segundo ejemplo, igual menos x al cuadrado menos 2x más 8. Buscamos el primer paso, que es buscar los ceros o raíces, reemplazando la y por 0. En esa fórmula reemplazamos a la y por 0 y quedaría 0 es igual a menos x al cuadrado menos 2x más 8. El coeficiente a vale menos 1, b vale menos 2 y c vale 8. Como es una ecuación de segundo grado completa, para resolverla debemos aplicar la fórmula resolvente x1, x2. Reemplazando esos valores de a, b y c en esa fórmula nos queda x1,2 es igual menos el valor de b, que en este caso es menos 2, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, o sea, menos 2 al cuadrado, menos 4 por a, que es menos 1, por 8. Todo eso dividido 2 por a, que sería 2 por menos 1. Resolviendo los cálculos, en el primer término, el menos que está delante del paréntesis, al sacar el paréntesis hace que ese número menos 2 se transforme en positivo. Entonces quedó x sub 1,2 es igual a 2 más menos la raíz cuadrada de menos 2 elevado al cuadrado se transforma en 4. En el segundo término tenemos menos 4 por menos 1 por 8. Menos por menos da más. 4 por 1 es 4 por 8, 32. Por lo tanto, dentro de la raíz nos quedó 4 más 32. Todo eso dividido 2 por menos 1, que es menos 2. Resolvemos la operación que está dentro de la raíz cuadrada, que es 4 más 32. Esa cuenta nos da 36. Por lo tanto, quedó x sub 1,2 es igual a 2 más menos raíz cuadrada de 36 dividido menos 2. Resolviendo la raíz cuadrada de 36 es 6.
quedó x sub 1,2 es igual a 2 más menos 6 dividido menos 2. Una vez que llegamos a eso, separamos en dos partes para calcular el valor de x1, donde sumamos 2 más 6, todo eso dividido menos 2, 2 más 6 es 8, dividido menos 2 da menos 4. Ese es un valor de x1. El segundo valor de x2 tenemos que en vez de sumar, restar. Quedaría 2 menos 6 dividido menos 2. 2 menos 6 es menos 4, dividido menos 2 daría 2 positivo. Ese es el segundo valor de los ceros o raíces de esta parábola. Fíjense en que uno dio valor negativo y el otro positivo. Bien, segundo paso, buscar el ordenado al origen. Siempre la x vale 0. Reemplazando en la fórmula de la función a la x por 0. Quedaría menos 0 al cuadrado menos 2 por 0 más 8. Haciendo los cálculos nos da que y es igual a 8. Fíjense que la ordenada al origen siempre debe coincidir con el valor de c. Fíjense en que c vale 8. Bien, tercer paso, buscar el vértice. Para buscar la coordenada x del vértice aplicamos la fórmula menos b dividido 2 por a. Reemplazando los valores de b y de a b por menos 2 y a por menos 1, queda la expresión x vértice igual menos 2 dividido 2 por menos 1. Menos 2 daría 2 positivo, dividido 2 por menos 1, que es menos 2. Entonces, al resolver esa división, 2 dividido menos 2 da menos 1. Por lo tanto, el x del vértice es menos 1. Para averiguar el y del vértice, reemplazamos en la fórmula de la función de la parábola a la x por menos 1. Y ahí obtendríamos el y del vértice. Y del vértice es igual a menos 1 al cuadrado menos 2 por menos 1 más 8. Resolviendo los cálculos, fíjense en que el primer término dice la fórmula menos 1 elevado al cuadrado. Esa base negativa, menos 1 elevado al cuadrado, hace que el resultado, por ser base negativa pero potencia par, se transforme en positivo. Por lo tanto da 1 positivo, pero el menos que estaba delante se debe seguir respetando. Por eso el primer término quedó menos 1. En el segundo término, menos 2 por menos 1, menos por menos da más 2. Y el tercer término, que es más 8. Resolviendo los cálculos, menos 1 más 2 más 8, quedaría menos 1 más 2 más 8, que es 10. 10 menos 1 es 9. Por lo tanto, el x del vértice da 9. Con la coordenada x e y del vértice podemos armar el vértice, que es el punto cuya coordenada tiene menos 1,9. Fíjense que en este caso el valor de a es negativo, por lo tanto la parábola va a ser cóncava hacia abajo. Si es cóncava hacia abajo, la parábola va a tener un valor máximo. Bien, estamos en el tercer paso, que es el vértice. El cuarto paso es el eje de simetría, que es la recta x igual x vértice. Por lo tanto, como el x del vértice es menos 1, va a quedar la recta x igual menos 1. El quinto paso es el máximo, cuya coordenada es igual a la del vértice, el punto menos 1,9. Si graficamos, tiene que quedarnos un gráfico de la siguiente forma. Fíjense en que los valores donde corta el eje x, los ceros o raíces están pintados de rojo en el punto 2 y menos 4. El segundo paso, que es el ordenado al origen, es el punto 8. Fíjense en que está marcado en igual 8, un puntito marcado de verde. Tercer paso es el vértice, de coordenadas menos 1 de x, a la izquierda del 0, y 9 de y. Está pintado de azul, vértice. Cuarto paso, el eje de simetría, es la línea punteada, pintada de violeta, en menos 1. Siempre en esa línea, en el vértice, el eje de simetría va a estar el vértice. Y una vez que tenemos marcado el eje de simetría, verificamos que las raíces estén a igual distancia desde el eje. Fíjense en que están a 3 unidades cada raíz. Para buscar el quinto punto, miramos el dibujo y vemos a qué distancia está el ordenado al origen del eje de simetría. Está a 1 unidad a la derecha. Por lo tanto, a 1 unidad a la izquierda marcamos el punto simétrico del ordenado al origen. Recuerden que ese valor no sale de ningún cálculo, sino una vez que tenemos el gráfico, ahí lo deben marcar ustedes, contando la distancia que hay desde el ordenado al origen hasta el eje de simetría. Y de igual distancia, pero en el otro sentido, marcan el simétrico.